apreciamos mucho del Señor esta serie de mensajes de la visión central necesaria para servir a la iglesia. Llevar fruto al servir en el Espíritu corresponde al mensaje número 2. Llevar fruto al servir en el Espíritu. Muy bien, como estuvimos disfrutando la semana pasada, en el primer mensaje veíamos que la revelación en el Espíritu es necesaria para el servicio. Y veíamos que el servicio que llevó a cabo Saulo de Tarso, es decir, antes de convertirse en el apóstol Pablo, estaba lleno de celo, pero estaba en oposición a Dios. Estaba totalmente en oposición a Dios. Así que hay una posibilidad, como veíamos, de que nosotros en el recobro del Señor podríamos estar cayendo en los mismos errores que había cometido Pablo, dado que para ese momento, en el Antiguo Testamento, no había nada más maravilloso en la tierra que lo que Dios había hecho con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Sin embargo, al convertirse en tradiciones, al no tener una revelación fresca, nueva, viviente, de lo que Dios quería hacer, esto había llegado a ser muerte, había estado amortecido y por lo tanto llegó el punto en que estos que amaban a Dios y que buscaban a Dios con celo se oponían al nuevo mover de Dios en el Nuevo Testamento, aún persiguiendo a la iglesia. Así que este es nuestro punto de partida de este segundo mensaje. El servicio según el hombre está en contraposición a la revelación de Dios. Y viendo nuevamente algunos versículos en Gálatas capítulo 1, versículo 11, vemos que Pablo dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, denotando de que sí existe la posibilidad de predicar el evangelio conforme a los hombres, en la carne. El versículo 12 continúa: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Así que vemos nuevamente este punto tan crucial, tan necesario, de que todos podamos ser aquellos que buscan una revelación fresca y nueva de parte del Señor cada día. Como lo vimos la semana pasada, cada día necesitamos ser aquellos que están abiertos al Señor, que abren su corazón al Señor para que el Señor pueda revelar a su Hijo en nosotros, de manera que nosotros podamos, a través de esta revelación y una visión central, podamos ser regulados, podamos ser controlados, podamos ser mantenidos en el centro de la línea de Dios, de acuerdo a su manera ordenada, y no caigamos en los mismos errores que Pablo cayó antes de haber recibido esta revelación maravillosa. Así que por medio de esta revelación maravillosa, que Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo. Y este apóstol fue el gran mensajero del evangelio, principalmente al mundo gentil. Así que Dios se pudo mover a través de este vaso precioso, este vaso preparado para esta gran comisión, gracias a la revelación. Así que necesitamos ser hoy estos vasos que se abren al Señor para recibir revelación, como la recibió el apóstol Pablo, y de esa manera podamos servir al Señor en nuestro espíritu, servir al Señor de acuerdo a esta revelación para la edificación de la iglesia como cuerpo de Cristo, que lo haga volver a venir nuevamente. Continuamos con el versículo 13 de Gálatas. Dice: porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Así que podemos ver claramente que
esta oposición del apóstol, sin duda alguna tendría como origen Satanás. Satanás, en sus estrategias, en sus maquinaciones, en ese mundo, en ese reino de las tinieblas, ¿verdad? También gobierna las religiones, y entre ellas también estaba la religión judía. Así que no podríamos nosotros considerar o tener tal confianza de que nosotros no podríamos caer en esta misma situación el día de hoy en el recobro del Señor. Por tal motivo, apreciamos nuevamente esta advertencia maravillosa que nos da el ministerio, nos da el hermano Lee, de que necesitamos realmente buscar al Señor, abrirnos en nuestra condición actual, confesar, arrepentirnos, para que el Señor pueda tener misericordia de nosotros, ya que la revelación solo se la da Dios a quien Él quiere, a quien Él tiene misericordia. Así que hemos disfrutado en estos días cuánta misericordia ha tenido Dios para con nosotros al habernos traído al recobro. Pero necesitamos ser advertidos vez tras vez y poder venir al Señor para no caer en esta condición en tinieblas, inclusive en oposición a Dios, siendo realmente gobernados, conducidos, dirigidos por el mismo Satanás. Así que no deberíamos pensar que Satanás nunca podría estar involucrado en nuestro servicio. Tener tal seguridad trae consigo el autoengaño. Así que si Saulo de Tarso pudo ser engañado, nosotros también podemos ser engañados. Continuamos con el versículo 14 en Gálatas 1. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El Señor realmente nos guarde, hermanos y hermanas, de subestimar el poder de las tinieblas y que caigamos en una condición de pereza, indiferencia, falta de diligencia por la frescura y la novedad del Señor, y perdamos esta experiencia maravillosa de ser una persona que vive en su espíritu. Necesitamos que el Señor recobre el vivir en el espíritu en esta era. Este ha sido uno de los grandes puntos que hemos recibido de este ministerio, el hermano Lee, quien recobró este punto, y por eso es que somos tan privilegiados, podemos darle tantas gracias al Señor por esa gran misericordia de tenernos en su recobro, porque definitivamente hay algo que para nosotros representa una puerta abierta, ¿verdad? Para evitar caer en las tinieblas como cayó el pueblo de Israel, y entre ellos el apóstol Pablo, bueno, el Saulo en aquel entonces. Es posible que una persona perezosa también sea una persona diligente y que esté fuera del espíritu. Así que no es un asunto de una actuación o una conducta exterior, un esfuerzo humano, lo que determina si estamos o no en nuestro espíritu. Estar en nuestro espíritu es realmente permanecer en el Señor, es realmente estar en esa unión orgánica con nuestro amado, y por eso necesitamos ser aquellos que desde los primeros minutos de la mañana vamos al Señor, buscamos al Señor de una manera fresca y nueva, y íntima, espiritual, querida, afectuosa, que podamos ser aquellos que entonces a lo largo del día podamos vivir en esta esfera maravillosa, la esfera del Espíritu. Así que necesitamos buscar del Señor y permanecer en el Espíritu a lo largo de todo nuestro día. No es un asunto de diligencia o pereza, es realmente un asunto de estar en nuestro espíritu,
vivir en nuestro espíritu, andar en nuestro espíritu, servir en nuestro espíritu, permanecer en nuestro espíritu a lo largo de nuestro día. Así que necesitamos orar al Señor para que podamos también discernir en nuestras acciones, aún podamos discernir el yo bueno, en nuestra buena conducta, nuestra amabilidad natural, todas estas cosas que podrían engañarnos y pensar que estamos sirviendo al Señor en nuestro espíritu. Así que ya sea pereza o diligencia, necesitamos entender que las iglesias sufren por causa de que nosotros, los hermanos servidores, ya sea que estemos en la delantera, ya sea que estemos en algún grupo o área del servicio en las localidades, los hermanos, los jóvenes, los niños a quienes servimos podrían sufrir pérdida a causa nuestra. Necesitamos orar al Señor por que tenga misericordia de nosotros para que podamos ser realmente aquellos que abren una puerta, que abren el camino a el lugar santísimo a todos a quienes servimos en nuestras localidades. Necesitamos ser aquellos que viven y permanecen en su espíritu mientras realizamos nuestra obra, nuestra labor en el servicio en las localidades. Que esto llegue a ser una puerta grande, una puerta amplia, abierta hacia el lugar santísimo, para que nuestros jóvenes, niños, los hermanos nuevos, aquellos a quienes nosotros servimos y laboramos, puedan entrar también, igual que nosotros, a esta experiencia maravillosa de estar en el Espíritu, servir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Por eso necesitamos la aparición del Señor, necesitamos ver al Señor constantemente, necesitamos la presencia del Señor constantemente, así como Moisés buscaba de la presencia del Señor, se rehusaba a servir o a hacer algo sin la presencia del Señor. De la misma manera nosotros somos aquellos que dependemos de la aparición del Señor. Hechos 26:16 dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto de mí, y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿Se ha aparecido el Señor a nosotros el día de hoy? ¿Se apareció ayer? ¿Se apareció antes de ayer? ¿Se aparecerá el Señor a nosotros mañana? Depende de nosotros, hermanos, que podamos vaciarnos, no confiar en nuestra condición, aún en éxitos, logros en nuestro servicio, si los hemos tenido últimamente, debemos renunciar a ello cada día y permitir que el Señor cada día tenga en nosotros un corazón abierto, un espíritu pobre, que podamos ser aquellos que pueden recibir el reino mediante un espíritu pobre. No tenemos nada, no sabemos nada, no podemos hacer nada sin el Señor. Que el Señor pueda llenarnos, no confiando nosotros en nosotros mismos, en nuestra actitud natural, sino que necesitamos que el Señor se revele a nosotros. La revelación, la aparición del Señor es para que podamos ministrar estas cosas a quienes servimos en nuestras localidades y que podamos ser testigos de estas cosas que hemos visto, que hemos vivido, que hemos experimentado, son las cosas que podemos testificar. Por eso necesitamos que el Señor tenga misericordia para que también lo que hemos visto llegue a ser una experiencia en nosotros. Una experiencia, necesitamos que el Señor nos ilumine, brille en nuestros corazones para que podamos ser introducidos en experiencia tras experiencia. Lo hemos visto,
Quizás Pablo tuvo una visión, una revelación poderosa, una gran luz que lo rodeó. Quizás en el caso de nosotros va a ser una luz pequeña hoy, otra luz pequeña mañana, y necesitamos esta constante revelación, este constante alumbrar, este constante revelar, develar, quitar velos día tras día para que podamos ser aquellos que puedan servir en el Espíritu. Así que esto indica que el servicio de Pablo no dependía de la pereza o la diligencia. No es un asunto de cómo estamos haciendo las cosas, sino de las cosas que él había visto acerca del Señor, es decir, del conocimiento de Cristo que él recibió mediante la aparición del Señor. Es posible que una persona reciba una revelación acerca de muchas cosas, pero no necesariamente de las cosas referentes a Cristo. Por tanto, el Señor se le apareció a Pablo y dijo que él se le aparecería nuevamente para que Pablo pudiese ver las cosas referentes a él. Así que no fue una gran luz una sola vez, fue vez tras vez que Pablo fue recibiendo cada vez más luz hasta dejarnos estas 14 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, completando, ¿verdad?, la palabra de Dios, como lo vemos en el libro de Colosenses. Las cosas en las cuales él se iba a aparecer a Pablo eran las cosas en cuanto a la iglesia. Al ir camino a Damasco, Pablo adquirió el conocimiento de Cristo y luego el Señor le reveló la iglesia gradualmente. Así que esta debe ser nuestro camino. Sí, posiblemente los hermanos jóvenes, los que van llegando a la vida de la iglesia, tienen deseos de recibir más revelación y abarcar más las riquezas de este ministerio, y no los desanimamos en su corazón para que sigan adelante con ese espíritu ferviente. Pero la buena noticia, porque es buena, no es mala, la buena noticia es que la revelación de Cristo y la iglesia sucede gradualmente a lo largo de los años, no días ni meses, sino a lo largo de los años. Así que Hechos 26:17 dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la autoridad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Así que sí, efectivamente, como lo hemos estado comentando, Saulo persiguió a la iglesia y era celoso por la religión y la ley, pero él estaba plenamente bajo la autoridad de Satanás. Aquellos que están bajo la autoridad de Satanás están ciegos y en tinieblas. Así que es posible que una persona reciba revelación sin recibir visión alguna. Que hoy podamos orar: Señor, no solamente dame una revelación de tu Hijo, de la iglesia, de Cristo, de la iglesia, necesitamos también orar para que el Señor nos dé una visión central, una visión que nos mantenga en el centro, una visión cuya fuente sean los cielos, una visión celestial, una visión que nos regule, que nos controle, una visión a la cual nosotros podamos ser obedientes. En Hechos 26:19, Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Y en el 23 dice que el Cristo había de aparecer y que, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Así que esa era la comisión de Pablo: anunciar a este Cristo resucitado de entre los muertos a Israel, al pueblo, y a los gentiles. Esta es también nuestra comisión, hermanos y hermanas: anunciar, ministrar, impartir a este Cristo, como lo cantamos en el himno, no como teología, no como doctrina, sino como una persona viva que se imparte
mientras nosotros brindamos algún servicio, ya sea al predicar el evangelio, ya sea al nutrir a los hermanos, ya sea al perfeccionar a los hermanos, hasta que los hermanos lleguen a ser miembros que funcionan para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el ministerio que realizamos, si estamos bajo este único ministerio del Nuevo Testamento, nuestro servicio, nuestro ministerio, producirá exactamente lo mismo que produjo el ministerio del apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo. Aleluya. Así que, ¿qué está produciendo nuestro ministerio? ¿Qué está produciendo nuestro servicio en la iglesia, en las localidades donde estamos? ¿Qué produce? ¿Qué resulta de nuestro servicio? Debe ser el cuerpo de Cristo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Más iglesias, más iglesias. La propagación, ¿verdad?, de las iglesias como el reino de Dios. Debe ser este nuestro único ministerio, debe ser este nuestro único servicio. Impartir a este Cristo como una persona viviente, impartir a este Cristo como alimento, como bebida, impartir a este Cristo para que quienes lo reciban puedan también crecer y madurar en vida hasta que lleguen a ser miembros que funcionan, miembros vivientes que funcionan y que en conjunto, no solamente en las localidades, sino universalmente llegamos a ser el cuerpo de Cristo. Maravilloso. Muy bien. Así que nuestra obra, todo lo que hacemos en la iglesia, uno debe ser en nuestro espíritu humano donde vive el Espíritu del Señor. Si lo hacemos de esta manera, ejercitando nuestro espíritu, no tanto por las cosas externas que hacemos, sino por lo que realmente somos. Si somos personas que viven y andan en el espíritu, entonces la obra tendrá un fruto. Podríamos decir, el mismo fruto que tuvo Pablo al servir y laborar en su espíritu. El mismo fruto que tuvo Watchman Nee, las iglesias locales. El mismo fruto que tuvo Witness Lee en las iglesias locales, en toda la tierra. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu y servimos al Señor en nuestro espíritu, conforme a nuestro espíritu, solamente podrá verse un único fruto, no otro. Solo Cristo y la iglesia, ya que ese es nuestro único ministerio. Así que necesitamos entrar en la presencia del Señor, considerar y acudir al Señor y permitir que Él resplandezca sobre nosotros nuevamente. Es posible que hayamos caído en la misma condición que el pueblo judío. Ellos adoraban a Dios en el templo conforme a la ley de Moisés, y nosotros servimos en la iglesia conforme a lo que se nos ha enseñado a lo largo de los años. Tenemos que subrayar allí esas palabras. Es a lo largo de los años que podemos perder la visión. Es a lo largo de los años que podemos, la visión se atenúa. Es a lo largo de los años que otras cosas pueden entrar en nuestro servicio. Y por eso es que necesitamos constantemente, día tras día, regresar al centro, a una visión central, a la visión que debemos ser obedientes hasta la muerte, si el Señor demora su venida, o hasta que Cristo venga, si hemos de ser aquellos de las primicias. Nunca deberíamos pensar que es imposible caer en tinieblas, en ceguera y estar bajo la autoridad de Satanás, como lo hicieron los judíos. Así como ellos cayeron en tinieblas bajo la autoridad de Satanás, nosotros podemos caer y quizás hasta caer más bajo que ellos. Bueno, ¿por qué hablamos del fruto? Porque el hermano Lee hablaba del fruto. Es algo maravilloso. Solamente un ejemplo tan maravilloso como este nos deja ver que un árbol bueno solamente da buenos frutos
y un árbol malo, pues frutos malos dará. Eso está en Mateo 12:33. Y en Lucas 6:44, el Señor nos dijo que cada árbol se conoce por su fruto. Así que, ¿qué fruto estamos produciendo mientras servimos al Señor en las localidades? Quizás en este grupo de hermanos que hoy ya vemos aquí, ¿verdad? Deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Qué estamos produciendo? ¿Qué estoy yo produciendo al servir al Señor? ¿En qué resulta mi servicio al Señor? La semana pasada veíamos que no dar fruto es un estado de muerte. La esterilidad es un indicio de que nuestra condición está amortecida, no está vitalizada, viviente, activa, por la cual podemos producir fruto. Pero el día de hoy tenemos que ver qué clase de fruto producimos. Un árbol de duraznos produce duraznos. Un árbol de mango produce mangos. El mango no puede producir duraznos, ni el duraznos mangos. Los dos son buenos frutos. Pero según el tipo, ¿verdad? Según el tipo de fruto, según el tipo del árbol, es el fruto. Así que si estamos plantados en este ministerio maravilloso, solo debería haber un solo resultado: Cristo y la iglesia. Aleluya. Entonces, ¿qué resultado se está dando mientras servimos al Señor? Solamente debe haber un resultado. Si predicamos a Cristo, se multiplica Cristo. Yo soy una reproducción de Cristo y todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros somos una réplica perfecta de Cristo. En vida y naturaleza, más no en la deidad, pero somos una réplica. Y en conjunto somos el cuerpo de Cristo, maravilloso, donde Él es la cabeza y nosotros somos los muchos miembros, pero los muchos miembros participan de la genética de la cabeza. Podemos estar unidos porque tenemos la misma genética, el mismo gen. Así que, siguiendo con el ejemplo del árbol, si estamos adheridos a Cristo, el olivo, maravilloso, entonces produciremos aceitunas. Aleluya, ¿verdad? Y si vienen las aceitunas, vendrá también el aceite. Tiene que producirse aceite. Claro, se necesita un proceso. Para que haya aceite se necesita un proceso. Así que si estamos hablando de vivir y andar en el espíritu, con E mayúscula, es tipificado por la santa unción. Ya vimos que la base de la santa unción es el espíritu, es el aceite de oliva. Viendo este modelo maravilloso del libro de Éxodo, podríamos considerar que ese aceite se produce por los frutos del árbol de oliva, que son las aceitunas, y que pasan por un proceso, una prensa maravillosa que oprime, destruye, ¿verdad? Hasta que exprime totalmente el jugo de esa aceituna o de esas muchas aceitunas, y lo que resulta de eso es el aceite. Maravilloso, el aceite. El aceite se produce por un proceso de muerte. Aleluya. Así que si nosotros decimos que somos una réplica de Cristo y Él pasó por un proceso maravilloso de ser oprimido hasta la misma muerte de cruz, entonces no podríamos esperar nosotros algo distinto. El Señor necesita que todos nosotros pasemos por ese proceso. Y estoy hablando a los servidores, ¿verdad? Nadie debe de asustarse cuando hablamos de este tema, porque no es para asustarse, es para llenarnos de gozo. El Señor nos ha escogido de entre millones para ponernos en esa prensa de donde procede el Espíritu de Dios. Maravilloso.
Así que si somos servidores, debemos decirle al Señor, amén, amén. Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Así como oró el Señor en Getsemaní. No se haga mi voluntad, Señor. Padre, no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. De la misma manera, hoy tendremos nosotros como servidores, si nos consideramos servidores en las iglesias donde estamos, necesitamos cooperar con el Señor y decirle, Señor, haz conmigo lo que necesites. Y como somos su réplica, y deberíamos estar llenos del Espíritu, llenos del Espíritu esencial, llenos del Espíritu económico, entonces haz lo que tienes que hacer. Así que en nuestras circunstancias, el arreglo soberano de Dios no es una casualidad. El arreglo soberano de Dios es porque quiere producir un fruto idéntico al de nuestro amado Jesús. Porque somos árboles réplicas de este árbol maravilloso. Y este árbol produce frutos. Así que nosotros como réplica también deberíamos producir frutos. Si estamos llenos de la vida de Dios, llenos de la vida de Cristo, llenos del Espíritu, llenos del Dios triuno, entonces tiene que venir el fruto. Es un asunto de tiempo. ¡Aleluya! ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer, dejarnos ser obedientes al Señor en ese arreglo soberano maravilloso, pasar los procesos por los cuales Él pasó, muerte y resurrección, porque eso producirá en nosotros fruto. ¡Aleluya! Entonces no nos debemos extrañar si hemos estado orando esta semana, de la semana pasada para acá, Señor, produce fruto en mí. Entonces debemos ser aquellos que también le dicen al Señor, amén. Haz conmigo lo que necesites hacer para que ese fruto venga. Aleluya. Y como Jesús dijo, haz conmigo lo que tengas que hacer, hace tu voluntad, no la mía, igual yo, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Vénceme, Señor, vénceme, derrótame, derríbame, hasta que puedas producir una réplica tuya en mí, hasta que llegue a estar lleno del Espíritu como tú estabas lleno del Espíritu, esencial y económicamente, hasta que podamos ser la réplica de esa iglesia primitiva en el libro de los Hechos, llenos del Espíritu y llenos de la palabra. La palabra y el Espíritu debe ser nuestra característica. La palabra y el Espíritu y la palabra. Como servidores solamente deberíamos dedicarnos a la oración para ser llenos del Espíritu y metidos, embebidos, constituidos por el ministerio de la palabra. Entonces seremos una réplica de los apóstoles, porque a eso solamente se dedicaban ellos. Ya no querían atender las mesas, lo estaban distrayendo. Es más, ellos necesitaban dedicar su tiempo a la oración y el ministerio de la palabra. De la misma manera nosotros necesitamos dedicar tiempo, nuestro tiempo de servicio. No es el tiempo que yo barro el local, es el tiempo que llevo a los hermanos en el carro para aquí y para allá. Sí, ese es el servicio y no debemos dejar de hacerlo. Ojo, no debemos dejar de hacerlo. Pero tenemos que aprender a dedicar tiempo a la oración y al ministerio de la palabra. Ese es nuestro verdadero ministerio. Eso es lo que va a producir fruto, del fruto que estamos hablando el día de hoy. Es la réplica de Cristo en nosotros. Más iglesias, más hermanos en nuestra localidad, en los distritos. La iglesia crece, aleluya. Así que si eso sucedió con Jesús, pues también va a suceder, y sucedió también con la iglesia primitiva. Hermanos y hermanas, la buena noticia es que también sucederá con nosotros. Aleluya. Si nosotros seguimos el mismo modelo que Jesús, seguimos el mismo modelo de los apóstoles, entre ellos Pablo, que es el que estamos viendo el día de hoy, entonces sin duda alguna tendremos exactamente el mismo fruto que ellos. No nos debe caber la menor duda. Es solo un asunto de tiempo.
Sigamos adelante, hermanos y hermanas. No nos desanimemos. Sí, si vienen circunstancias dolorosas, recuérdense, estamos en un proceso de producir una réplica de Cristo. No nos desanimemos. Vamos por buen camino. Aleluya. Así que el que nuestro servicio sea bueno o malo no se determina por las palabras que nosotros hablamos, sino por el fruto que llevamos. Así que por eso es que tenemos que preguntarnos, Señor, preguntarnos a nosotros mismos y pedir misericordia al Señor. Señor, ¿qué fruto estoy llevando? Y si no he llevado fruto, Señor, dame fruto. A fin de tener fruto apropiado, debemos estar en el Espíritu. Juan 12:24 es otro modelo maravilloso. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Lo ven? Entonces, él fue el primer grano que cayó en tierra. Él estaba solo. No había otro grano con las mismas características de Jesús. Imagínense eso. Era un grano que había sido concebido por el Espíritu Santo y una virgen. En la historia humana no había habido algo semejante, ni lo habrá. Fue un caso único. Jesús, nuestro amado Salvador. Pero este Jesús, nuestro amado Salvador, vino a morir por nosotros en la cruz, cayendo en tierra como un grano. ¿Con qué propósito? Solamente llevar a cabo la redención, que es de hecho algo precioso y maravilloso, lo cual estaremos agradecidos con Él por la eternidad. Él es mi Salvador Redentor, su sangre me ha limpiado de mis pecados y de nuestros pecados. Pero ¿saben qué? Eso solamente era parte de su gran obra. La obra de este grano al caer en tierra no solamente era la redención, era realmente la impartición de la vida para la multiplicación y la glorificación del Padre. Así que es necesario que así como Él cayó en tierra y murió, cada uno de nosotros, los que nos consideramos servidores, debemos estar dispuestos también a caer en tierra y llegar a ser una reproducción exacta de este grano maravilloso que cayó en tierra y produjo mucho fruto. Igualmente nosotros, como réplicas de Cristo, no como nada nuestro, sino es como réplica de Cristo. Él quiere que también caigamos en tierra para que sigamos siendo una nueva generación, una nueva reproducción de sus muchos granos sobre esta tierra preciosa y maravillosa que Él está recobrando. Él lo hace a través de esta multiplicación, esta reproducción de sus muchos granos. Sabemos que se necesitan muchos granos para hacer una gran masa. Sabemos que se necesita una gran masa para poder alimentar a muchos. Lo vimos la semana pasada, la ofrenda de flor de harina. Así que sabemos que como iglesia, muchos granos molidos, aleluya, molidos, subrayemos esa palabra, producirán un pan maravilloso que llegará a ser un alimento, no solamente para los hombres, sino también para Dios. Dios se alimenta de nuestro servicio. Aleluya. Este es nuestro servicio, caer en tierra para producir más Cristo en número, en multiplicación, en reproducción. Así que, si decimos que somos granos de trigo y que hemos caído en la tierra y muerto, ¿dónde está pues el resultado de nuestra muerte? ¿Dónde está? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy. ¿Dónde está el resultado? Jorge, ¿dónde está tu reproducción? Cada uno de nosotros debe hacerse esa pregunta. ¿Dónde está mi reproducción? Es válido hacerla porque es parte de lo que debe suceder en nuestra vida. Punto. Es algo que surge de la vida divina y eterna de Dios. No es algo que surge de mi esfuerzo o de mi labor. Es algo que surge de por estar en el Espíritu, permanecer en el Señor. Espontáneamente habrá mucho fruto. Así que si no hay
podemos arrepentirnos, confesar al Señor nuestra condición para que el Señor nos sane de nuestra esterilidad y pueda entonces producir una obra maravillosa en nosotros. Así que es inútil, espero que hayan entendido que estoy leyendo porciones del ministerio, ¿verdad? Y ustedes tienen el libro y lo pueden leer también y los invito a que lo lean. Es inútil debatir acerca de las razones por las cuales no tenemos fruto. Maravilloso. Es inútil debatir. Cuando el Señor venga, no podremos debatir. El esclavo que escondió su talento no pudo debatir. El Señor solamente viene a pedir cuentas. ¿Dónde están mis ganancias? La pregunta que tenemos que hacernos el día de hoy es ¿dónde están las ganancias del Señor? ¿Dónde están las ganancias que he ganado para el Señor? Para cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿cómo me voy a presentar delante de Él? ¿Cómo están mis manos? ¿Habrá un solo talento, el mismo talento que Él me dio, o habrá una multiplicación de ese talento que el Señor me dio y que representen ganancias para el Señor, que represente el gozo del Señor? Si usted quiere experimentar el gozo del Señor, le invitamos a que predique el Evangelio. No hay cosa más llena de gozo. Predique el Evangelio. Cuando una persona ora con usted, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y mi vida, es un gozo inefable, lleno de gloria. Aleluya. Necesitamos predicar el Evangelio. Nos urge predicar el Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo. Constantemente necesitamos ser aquellos que predican el Evangelio. Hermanos y hermanas, estamos en el recobro del Señor. Hermanos y hermanas, tenemos las enseñanzas más maravillosas de toda la tierra. Lo único que necesitamos hacer ahora es ir, como dijo el Señor a sus discípulos, vayan, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de nuestra muerte? No esperemos que podamos debatir en el tribunal de Cristo. No, ese no es el día de debatir, ese es el día de presentar las ganancias. Ese es el día de decirle, Señor, aquí está. Aquí están las ganancias, Señor, aquí te las doy. Me diste un talento, aquí te doy 2. Me diste un talento, aquí te doy 5. Bueno, yo no sé si podemos ser de aquellos de 5, pero bueno, por lo menos, Señor, aquí te doy. O como decía el hermano Lee, bueno, entonces a lo mejor, ¿verdad? Entre todos podemos unirnos y presentamos algo, algo de ganancia, ¿verdad? 5 de un talento hacen 5 talentos. Ahí está. No tenemos que presentar ganancias al Señor, no podemos presentarnos ante su tribunal en su segunda venida y estar con las manos vacías. El Señor nos libre, el Señor nos guarde, el Señor tenga misericordia de nosotros. Así que, si hemos sido colaboradores o ancianos por muchos años, pero no tenemos ningún fruto, no necesitamos ninguna otra prueba de nuestra carencia. La infructuosidad de nosotros no es el problema. Si nosotros mismos no tenemos fruto, nuestra obra es insignificante. Si el Señor viniera hoy a arreglar cuentas con nosotros, Él no verificaría si nosotros estamos en lo correcto acerca de ciertos asuntos. Más bien Él verificaría si tenemos fruto. ¿Lo ven? Así que oramos, este día oramos para que el Señor pueda producir de nosotros una nueva generación. De seguro que yo no sé qué generación soy. La primera generación fue Jesús, la segunda generación fueron los apóstoles, la tercera generación fueron la que ellos produjeron. Yo no sé por qué generación irán ahorita. ¿Por qué 1000? ¿Verdad? Por 1000, no sé, 1500, 2500, yo no sé. Pero
Si eso fuéramos la 2500, entonces asegurémonos nosotros de producir la 2501. Amén. Gracias, Señor. Yo soy la generación 2500. Señor, aquí está. Te presentamos la generación 2501. Si no producimos una siguiente generación, estamos perdidos y acabados. Regresaríamos, hermanos y hermanas, a la era de los jueces. ¿Se acuerdan? Ese pueblo maravilloso que entró en manos de Josué no levantó la siguiente generación. Y por eso cayó el pueblo de Israel a una condición tan baja. Por eso es que, ¿vieron? No pensemos que no podemos cometer el mismo error del pueblo de Israel. Podríamos cometer el mismo error e inclusive terminar en una condición peor que ellos. Así que el Señor cargue nuestros corazones, hermanos y hermanas servidores. Estamos aquí para ser la réplica de Cristo. Sí, caer en tierra, morir. Que la muerte opere en nosotros para que la vida opere en otros, muchos. En nosotros se manifiesta la muerte, pero en nuestros hijos espirituales se reproducirá la vida de Cristo. Y tendremos una siguiente generación. Por eso es una gran misericordia estar escuchando esta palabra hoy. ¿No creen ustedes, hermanos? Porque los años se van volando. Los hermanos y hermanas, los años se van volando. Se los puedo decir por mi experiencia. Ya tengo más de 40 años de estar en el recobro del Señor, ¿verdad? Aquí veo un hermano mayor que yo, hermano Ángel. Yo creo que él más que yo podría decir, los años, Jorge, los años se van volando. Entonces, sí, los años se van volando. Yo no sé en qué momento mis 3 hijas, 2 de ellas ya se casaron. Yo no sé en qué momento tengo 3 nietos. Yo no sé cómo fue esto. Fue rápido. Y si el Señor nos concede, podríamos ser de los que recibe el Señor. Pero ¿qué vamos a presentarle al Señor cuando Él venga? ¿Qué le voy a presentar yo? Señor, aquí está. Estas son mis ganancias. Tú me diste este talento. Aquí está. Aquí está otro, por lo menos. Así que con esto, hermanos, necesitamos ver que el servicio necesita llevarse a cabo en el Espíritu y no debemos seguir métodos. No debemos seguir métodos. Usualmente, los hermanos que tenemos más años en la vida de la iglesia, y me voy a poner a mí de ejemplo para que nadie se sienta, ¿verdad?, mal. Usualmente los que tenemos más años somos los que pensamos que las cosas deben moverse alrededor de nosotros. Si ese pensamiento está en nuestra mente, deséchelo. Hoy deséchelo. La vida de la iglesia no se debe mover alrededor de nosotros los servidores. La vida de la iglesia se debe mover alrededor de Cristo. Cristo es la cabeza. Y como servidores, si somos buenos servidores, debemos conducir a todos, 100%. Aquí, hermanos y hermanas, no va a haber 99 que valga. No va a haber 99%. Casi, no. 100% de los hermanos y hermanas que Dios nos pone para que sirvamos a ellos, no que ellos sirven a nosotros, eso debe quedar bien claro. El Señor vino a servir, no a ser servido. Así que a quienes nosotros servimos también, esos hermanos y hermanas a quienes nosotros servimos también, deben ser guiados solamente a Cristo. Solamente a Cristo. Así que constantemente debemos preguntarnos, ¿hacia dónde estoy dirigiendo a estos hermanos que me ven? Sí, porque nos ven. Nos ven, están alrededor de nosotros y nos siguen. Entonces, debemos preguntarnos, ¿a quién siguen? ¿Siguen a Jorge o siguen a Cristo?
¿A quién admiran? ¿Admiran a Jorge o admiran a Cristo? Entonces no deben ser una reproducción nuestra como tal. Sí, somos canales, somos los canales, pero el fruto debe ser Cristo. Recordemos eso el día de hoy. Nuestro único fruto, nuestro único resultado es Cristo y la iglesia. Así que qué bendición tan grande poder recibir esta palabra hoy y ser animados a seguir sirviendo. Y si no lo hemos estado haciendo bien, qué bendición, qué misericordia que puedo arrepentirme y puedo decirle, Señor, a partir de hoy, renuncio a mí y anhelo y deseo que quienes tú me has dado para yo servir, te vean a ti. El destino a donde llevo a los hermanos es a ti, a nada más. ¿Ven? Entonces, sí, podría ser que, podría ser que, podría ser que tengamos iniciativas. Recordemos, en la semana pasada vimos que la pereza no es el espíritu. Bueno, hoy estamos viendo que la diligencia, cuidado con la diligencia, podría no ser del espíritu, podría ser mi diligencia y mi ímpetu natural, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, ir al Señor, tomar la cruz, Señor, no yo, sino tú, ¿verdad? Para que entonces todos puedan ser conducidos a una sola persona, que es Cristo. El único resultado de nuestro servicio sea Cristo y nada más Cristo. Y obviamente que si hay Cristo en la iglesia también. Si hay mucho Cristo, habrá la iglesia. Así que, sin embargo, ya hemos visto, pereza o diligencia podría no ser espiritual este asunto. Si es asunto, si estamos en el espíritu, ¿verdad? Esa es nuestra verdadera espiritualidad, estar en el espíritu, liberar el espíritu, ejercitar el espíritu es nuestra única espiritualidad. No es nada así como místico, como misterioso, como que wow, ese hermano sí es espiritual. Olvídese de eso. Es si ejercito mi espíritu, si ando en mi espíritu, si conduzco a los hermanos al espíritu, si los ayudo a conducir al espíritu, si al verme a mí, ellos van al espíritu, ¿verdad? Esa es nuestra verdadera espiritualidad, conducir a los hermanos al espíritu. Así que no es asunto de métodos. Levántate más temprano. Ah, eso no sirve. Eso no sirve. Es un asunto de llevar y conducir a todos los hermanos al espíritu, pero no podríamos conducirlos si nosotros mismos no estamos en el espíritu. Decirle a los hermanos, ordenarle a los hermanos que entren al espíritu no funciona. No funciona. Porque es un asunto de, primero, si yo estoy en el espíritu. Si yo estoy en el espíritu, entonces quizá ni sea necesario que le diga, tórnate al espíritu. No. Quizás solamente los hermanos por verme dirán, amén. Amén, Señor Jesús, Señor Jesús. Entonces, no es lo que hacemos, es lo que somos lo que determina nuestra espiritualidad. Y el espíritu es viviente y espontáneo. No causa ninguna confusión y no necesariamente prohíbe una práctica en particular o enfatiza una práctica en particular. Prohibir o enfatizar. Yo creo que no son el espíritu. Enfatizar, imponer. Las cosas se hacen así. En el recobro del Señor, nosotros hacemos las cosas así. No, no es del Espíritu. Eso no es del Espíritu. Yo fui a una localidad y vi que hicieron esto. ¿Qué tal si nosotros hacemos lo mismo? Yo creo que eso tampoco es del Espíritu. Que el Espíritu es viviente, es espontáneo. No causa confusión.
no prohíbe una práctica en particular, ni tampoco la enfatiza. Hay que orar, leer todos los días. ¿Quién dijo eso? Ahora, yo, todos deberíamos estar orando todos los días. Así, no estamos diciendo no hay que orar. Pero cuando imponemos a los hermanos, ore usted todos los días. ¿Quién dijo eso? Ni siquiera el Señor, ¿verdad? Bien, todo lo que el Espíritu hace, todo lo que es del Espíritu, hace que las personas toquen el Espíritu. ¿Lo ven? Si yo estoy en el Espíritu y ando en el Espíritu, espontáneamente los hermanos y las hermanas querrán hacer lo mismo. Sí, hemos aprendido en el recobro del Señor a disfrutar al Señor, aleluya. Así que si los hermanos me ven a mí disfrutar al Señor, adivinen qué, ellos también querrán disfrutar al Señor. Dirán, este hermano siempre está contento, siempre está gozoso, yo quiero ser como él. Amén. Eso es, eso es. Si por el Espíritu estoy lleno de gozo y los hermanos son animados a estar llenos de gozo, aunque no sepan qué es el Espíritu, entonces ese es el camino, ese es el camino. Cuando enseñamos sin decir, es más maravilloso que cuando nos la pasamos diciendo a los hermanos, haz esto y no hagas esto. ¿Qué tal cuando vemos a los hermanos seguirnos, verdad? Porque estamos gozosos, ellos están gozosos. Porque nosotros cantamos, ellos cantan. Porque nosotros oramos, ellos oran. Porque nosotros invocamos, ellos invocan. Entonces, ese es el camino abierto que necesitamos nosotros, hermanos y hermanas servidoras y servidores, abrirle a quienes servimos, que vean en nosotros ese camino que conduce al Señor, ejercitando nosotros el Espíritu. Por eso no debemos estar confiados, es el siguiente punto, no debemos estar confiados, debemos estarnos examinando constantemente bajo la luz del Señor, debemos dejar que el Señor realice operaciones quirúrgicas dentro de nosotros, hermanos ancianos, servidores, hermanos de la delantera, de algún área particular, para que el Señor pueda producir en nosotros fruto. Si no hemos llevado fruto, podemos confesar al Señor, arrepentirnos, para que el Señor nos sane de nuestra enfermedad de esterilidad, para que podamos llevar fruto. Eso es lo que el Señor quiere y anhela. Una de mis hijas, mi hija mayor tuvo, creo que fueron 7 años sin tener bebé. Creo que en los primeros años ellos no querían tener bebé, pero después cuando se decidieron a tener bebé se dieron cuenta de algo. No podían tener bebé. Pero ya habían pasado algunos años y después, uy, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces fueron a los tratamientos, fueron a aquellos. Bueno, por la misericordia y gracia al Señor. Hoy son dos hermosos papás de dos hermosos niños. Maravilloso. Eso es lo que es normal. Pero si hay esterilidad, hay que ir a atenderse. Entonces, no sintamos pena de nuestra situación. El Señor no está aquí esperando que sintamos pena de nuestra situación. No, el Señor quiere que vayamos a atendernos. El Señor quiere que tengamos fruto, mucho fruto, que el fruto permanezca, y el Señor es el mejor doctor, el mejor médico, el médico de médicos. Así que no debemos dudar en ir con el Señor, arrepentirnos, confesar nuestra esterilidad para que Él nos sane. Más penoso sería quedarnos sin hijos, ¿no creen ustedes? Entonces, no estamos aquí para tener pena de nuestra esterilidad. Así que hoy no estamos dando una mala noticia. Usted es estéril y se va a quedar así de por vida. No, la buena noticia es que podemos ir al Señor para ser sanados. Nos urge, si esa es nuestra situación, confesemos delante del Señor, porque el Señor está dispuesto, está anhelando que nos acerquemos a Él para que seamos sanados y nuestras iglesias sean llenas. Aleluya.
de esta multiplicación, de esta reproducción de Cristo maravillosa. Ese es el gran avivamiento que el Señor espera, ¿no creen? Un gran avivamiento, maravilloso. Él quiere venir, pero ¿dónde está el avivamiento que lo hace venir? Bueno, podemos confesar al Señor, podemos ir al Señor para que el Señor nos sane. Tenemos que estar en el Espíritu a fin de producir fruto. Se necesita la verdad que está en conformidad con la era. Por tanto, no es suficiente que yo hable solo del quebrantamiento por parte de la cruz, levantamiento por parte de la cruz, ¿verdad? Sino que debemos, dice la verdad siempre es la verdad, pero tenemos que prestar atención a la necesidad de la era. El Señor, según la era que nos ha tocado vivir hoy, de hecho, qué benditos somos, ¿no? De que estamos disfrutando una comunión maravillosa a través de esta herramienta Zoom, conforme a esta era. Antes no teníamos esto, antes no había manera de poderlo lograr, pero hoy se puede. Que hemos avanzado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la era lo ha permitido. Entonces no debemos temer avanzar, no debemos temer avanzar. El Señor anhela y desea su iglesia, su reproducción, pero nosotros tenemos que ser siervos fieles, prudentes, ¿verdad? Y estar viendo cómo el Señor se mueve según las distintas eras para que la iglesia sea edificada. Entonces necesitamos ser aquellos que avanzan en la revelación divina. La revelación divina también avanza para que podamos llevar la palabra que necesitan los hermanos de acuerdo a esa era. Así que el espíritu necesita ser liberado para suministrar a otros. Dice que el enfoque de la iglesia no se centra en hacer bien las cosas, sino en liberar el espíritu y suministrar vida. Por tanto, no deberíamos poner demasiada confianza en nuestras percepciones y maneras de proceder. Tampoco deberíamos permanecer en las enseñanzas del pasado. ¿Okay? Así que las enseñanzas que trajo el hermano Watchman Nee fueron de acuerdo a su tiempo, a su época. Gracias a que el hermano Nee liberó estas verdades maravillosas, el hermano Lee pudo recibir de estas verdades maravillosas, se montó sobre los hombros del hermano Nee y el hermano Lee pudo ver más lejos y el hermano Lee liberó otras cosas que por el asunto del arreglo soberano de Dios, el hermano Nee no pudo. Pero eso no quiere decir que el ministerio había cambiado, era el mismo ministerio que iba progresando, que iba avanzando. El hermano Lee partió con el Señor, los hermanos compenetrados que quedaron han seguido avanzando conforme la nueva época. Cruzaron el año 2000, ya vamos en el 2023. Y los hermanos de este ministerio maravilloso, fieles al ministerio hermano Watchman y William Lee, ellos no se han detenido. La obra y el ministerio continúa, pero depende de nosotros que podamos ir actualizándonos conforme a la era. Así que las cosas que vio Watchman Nee ayudaron a Witness Lee a avanzar. Las cosas que Witness Lee nos dejó, lo tienen hoy, el día de hoy, junto con los hermanos compenetrados que guían este ministerio a llevar adelante este ministerio que produce a Cristo y la iglesia, ¿verdad? Producen la multiplicación de Cristo y la iglesia como la reproducción de Cristo. Así que en la medida que nosotros vamos avanzando, tenemos que ir observando cómo Dios se mueve en las distintas eras. ¿Vio? Entonces,
Creo que hay un punto más adelante que toca un poco más este tema, pero me ha adelantado un poco, pero creo que es oportuno. Vivir en el espíritu y no aferrarse a la autoridad. ¿Qué puede entonces obstaculizar que se produzca este fruto? En el mensaje de la semana pasada vimos varios puntos. En esta semana veremos este en particular. Aferrarse a la autoridad es realmente un obstáculo para nosotros, los hermanos que estamos sirviendo en las iglesias, ya sea hermanos ancianos, hermanos de la delantera. Podríamos obstaculizar, detener e inclusive hasta oponernos al mover de Dios por nosotros aferrarnos a la autoridad. Cuando en el grupo de los hermanos que llevan la delantera nos aferramos a la autoridad, podríamos traer luchas de poder. Estas luchas de poder definitivamente detendrán la revelación, detendrán la obra y el mover del Señor en esa localidad, y el Señor necesitará sanar esa localidad. Así que cada hermano anciano debería olvidarse de la autoridad y vivir en el Espíritu. Una vez que los ancianos vivan en el Espíritu, no habrá problemas relacionados con el aferramiento a la autoridad. Cada anciano debería olvidarse de la autoridad y vivir en el Espíritu. Una vez que los ancianos viven en el Espíritu, algunos podrían decir que Pablo, en 1 Timoteo 5:17, habla a los ancianos. Dice, los ancianos que llevan la delantera apropiadamente sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en la palabra y en la enseñanza. No obstante, cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos en los evangelios en cuanto a la autoridad, Él dijo, sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Son grandes, subrayamos allí, ¿verdad? Así que para los hermanos que están en la delantera, el asunto no es ser grande. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Subrayamos eso allí. ¿Para qué estamos aquí? Para servir. Dios nos da hermanos en nuestras manos, es para que nosotros les sirvamos a ellos, no que ellos nos sirvan a nosotros. No que nosotros seamos grandes sobre otros, sino que nosotros debemos ser servidores sobre todos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Mateo 20, del 25 al 28. En Juan, capítulo 13, del 13 al 14, él dijo, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aleluya. Entonces, estamos aquí para servir, y entre los servidores y a los santos podemos lavar los pies, refrescar a los santos en medio de sus situaciones. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia que nosotros, estoy hablando de este grupo de servidores precioso y maravilloso, aprendamos todos a lavar los pies unos a otros? Este fue el modelo que nos dejó el Señor para que seamos sanados y salvados de el aferramiento a la autoridad. Puesto que la autoridad sigue el principio de la muerte y la resurrección que hemos estado viendo hoy, el día de hoy, en el grano de trigo, murió y resucitó y produce muchos granos. De la misma manera, la resurrección maravillosa es
el signo, el indicador de la autoridad. La vara de Aarón que reverdeció, ¿recuerdan? Esa vara de Aarón que reverdeció es un indicio claro de que, ¿verdad?, hay autoridad en un hombre, Aarón. Esa vara tenía almendras, frutos, para comer, aleluya. Así que si nosotros tenemos autoridad, tendremos alimento para los santos. ¿Cómo nosotros sabemos que un hermano o una hermana tiene autoridad? Por cómo alimenta a los santos. ¿Está usted alimentando a los santos? Entonces, seguro que usted tiene autoridad. Usted tiene autoridad, pero no es la autoridad que el mundo cree tener al gobernar y mandar y dar órdenes. No, nosotros aquí en la iglesia no estamos para mandar a nadie ni darle órdenes a nadie. Nosotros realmente estamos aquí para, ¿verdad? Nosotros realmente estamos aquí para alimentar, dar el alimento a tiempo, llevar el alimento a tiempo. Tenemos que ser siervos fieles y prudentes que dan el alimento a tiempo. Para eso el Señor nos ha puesto en su casa, para dar el alimento a tiempo. Entonces, no debemos ser aquellos que usan la autoridad de una manera indebida, sino debemos ser aquellos que alimentan a los santos. Ese es realmente la muestra de que hay autoridad. Si lavamos los pies los unos a otros, eso será una muestra que tenemos autoridad. Así que es maravilloso esto, ¿no creen ustedes? Por eso es que la vida de la iglesia es maravillosa, es hermosa, es cautivante la vida de la iglesia, ver a los santos. Yo puedo hablar de quienes me preceden, que van delante de mí. Es maravilloso, yo admiro a esos hermanos porque me han dado de comer a lo largo de los años. No hay imposición, no hay reglas, no hay nada, solo Cristo, solo la palabra, solo la vida ministrada. Y esa debe ser entonces nuestra característica. Así que no se trata de ser autoritarios, tampoco se trata de renunciar. Es bonito, lean el libro, ¿verdad? Así que no es un asunto tampoco de decir, yo no soy esa persona, mejor renuncio. No, olvídese, no renuncie, siga dando de comer a los santos, siga alimentando a los hermanos, porque ese es nuestro camino del Espíritu. Ejercitando el Espíritu, alimentamos a los santos, no ejerciendo autoridad, tampoco renunciando para que otros hagan el trabajo de nosotros, porque hemos visto que todos nosotros estamos para servir. Estamos aquí para servir todos. ¿Ven? Así que debemos estar dispuestos a perfeccionar a otros y no estar celosos. Debemos estar dispuestos a perfeccionar a otros y no estar celosos. Maravilloso. Nuestro servicio consiste en reproducirnos en lo que hacemos en el servicio. En Efesios capítulo 4 vemos el principio, capítulo 4:11. Efesios capítulo 4:11 dice: y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí podemos ver que estas funciones, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, se reproduce al perfeccionar a los santos. El apóstol produce apóstoles, el profeta produce profetas, el evangelista produce evangelistas, pastor y maestro produce pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Otra vez, si estamos en este único ministerio, lo dijimos hace unos minutos atrás, solo se produce Cristo y la iglesia. Solo es Cristo y la iglesia, no hay otro resultado.
para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego, en el 16, vemos que de quien todo el cuerpo, Cristo como cabeza, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro, por la función de cada miembro en su medida, la función de cada miembro, aquí entonces vemos que el cuerpo se edifica, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Así que la iglesia, como cuerpo de Cristo, se produce no solamente por el servicio de los santos, nosotros, pues los servidores, estamos aquí como un grupo de servidores, realmente se produce por la función de cada miembro, de acuerdo a su medida. Así que si estamos haciendo bien nuestro servicio, uno, reproducimos la función que estamos ejerciendo, y luego los hermanos que se reproducen en su función causan el crecimiento del cuerpo para la edificación del cuerpo en amor. En amor. Es en amor, como lo hemos estado viendo. El lavar los pies es una señal del amor. Entonces, realmente no se trata de que seamos únicos, más bien se trata de que nos reproduzcamos. Si estamos 1 año, 2 años, 3 años en un servicio, en un área de servicio, al tiempo debe haber otro al lado de mí, y al tiempo deben haber 2 o 3 más. Eso es lo que es normal que produce la vida de Cristo en el servidor. El apóstol produce apóstoles, el profeta produce profetas, el evangelista produce evangelistas, el pastor y maestro produce pastores y maestros. Así que eso es lo que traerá la nueva generación de la que veníamos hablando. Sí, es un asunto que se lleva a cabo al nosotros servir en la iglesia, a los hermanos. No debemos guardar secretos. Nosotros no guardamos secretos. En los negocios, en las corporaciones allá afuera donde hay dinero, etcétera, a lo mejor guardan los secretos. Hay serruchadera de piso y todas esas cosas. Bueno, acá no. En la vida de la iglesia hay una puerta abierta al servicio. En la iglesia todos nos amamos, en la iglesia nos enseñamos unos a otros. Y ese amor, ese perfeccionar de unos con otros producirá una reproducción de la función en los santos, y eso entonces producirá la edificación del cuerpo en sí mismo en amor. Así que deberíamos anhelar con ansia que otros sean más capaces y mejores que nosotros. No solamente deberíamos esperar que hagan lo mismo que hacemos nosotros, no, deberíamos esperar que sean aún más capaces y mejores que nosotros. Así que el resultado de todo arreglo está en las manos del Señor. No importa cuál sea el resultado, deberíamos interesarnos solamente por si vivimos o no en el Espíritu. Si todos los ancianos viven en el Espíritu, su dirección producirá fruto, y el fruto es producido únicamente cuando estemos en el Espíritu. Muy bien. Creo que por causa del tiempo, hermanos, me debo detener aquí. Y quizás también esto lo podría ser el punto de inicio de la próxima semana. Amén, hermanos.